Hoy en Mirador Argentino Transporte te presentamos un especial del FCO. Hoy vamos a mostrarte y contarte el tramo que comprende entre las estaciones Moreno-Mercedes. Sin más preámbulo, vamos con las imágenes. Moreno, esta estación es la terminal oeste de la línea Sarmiento que une la estación 11 en el barrio porteño de Balvanera. Es la terminal de este ramal que dirige sus trenes a las ciudades del interior bonaerense como General Rodríguez, Luján y Mercedes. Al tener estas características, es una de las estaciones más concurridas de la línea, vendiéndose en ella el 11% de los boletos y abonos. En el año 2006 se inauguró el Centro de Transbordo Moreno, en una superficie de 1.465 metros cuadrados, que incluye 2 puentes peatonales que conectan los andenes ferroviarios con 16 dársenas de colectivos de sus alrededores, integrando las áreas norte y sur de la ciudad. En su infraestructura, la estación comprende con 4 andenes, 2 laterales para los servicios interurbanos y 2 centrales, uno elevado para servicios eléctricos y el otro para servicios diésel. Todos los andenes se acceden mediante 2 puentes peatonales que comunican con la plaza central de Moreno y las dársenas de colectivos como parte del centro de transbordo. Vamos más atrás en el tiempo y te vamos a contar que la estación se inauguró un 12 de abril de 1860 en terrenos que pertenecían a don Amancio Alcorta. Fue el primer viaje que ocurría luego de la construcción del puente sobre el río de las Conchas. Allí fue la primera vez en toda Sudamérica que un tren logra cruzar por un cauce de un río. En 1859 comenzó la construcción del puente de hierro y a unos 7 metros de altura sobre el río, escollo natural que detenía la extensión de las vías ferroviarias en la entrada de la localidad de Paso del Rey. Fue reemplazado el 23 de agosto de 1890 por el actual que conocemos, que fue construido según plano confeccionado por el ingeniero Julio Ringelet, cuya única adaptación tuvo lugar en 1923 cuando se electrificó el servicio. El mismo día de la inauguración se efectuó la primera comunicación telegráfica de la Argentina, desde allí a la estación del Parque. El edificio ferroviario fue modificado en los primeros años de la década 1870 y en 1993 fue declarado Monumento Histórico Municipal. La megaobra tiene casi 11.000 metros cuadrados de superficie cubierta y semicubierta e interviene en un área de unas 4 hectáreas aproximadamente, ya que incluye remodelaciones en las plazas Mariano Moreno y San Martín, así como en las calles circundantes. El centro de transbordo cuenta con una playa y de estacionamiento vehicular subterránea, tiene 2 puentes peatonales alrededor de 170 metros de longitud que vincularán las áreas norte y sur del centro de la ciudad. Luego de la inauguración de la obra, estos puentes permitirán a los transeúntes bajar en la zona de andenes o simplemente atravesar las vías mayores en condiciones de seguridad. Por otra parte, la plaza Mariano Moreno ya fue integrada y remodelada, así como las principales arterias adyacentes a la estación. Finalmente, cabe recordar que el Organismo Nacional de Bienes del Estado, ONABE en esa época, quien cedió el predio, entregó a la concesión a una empresa privada, mediante una licitación pública, la explotación comercial, mantenimiento y seguridad del centro de transbordo. Bueno, vamos a continuar con la estación La Reja, que es la siguiente, de Moreno hacia Mercedes. Pero antes vale aclarar, vamos a usar unos textos que escribió la periodista Alicia Vicchio, que es de la zona y nos cuenta mejor cómo es la historia de la localidad de La Reja. Dicho esto, comenzamos. La Reja, un destino natural. La Reja es una de las 6 localidades que componen el distrito de Moreno. El miniturismo, la recreación y la preservación de la naturaleza, las quintas, los barrios, las casas bajas de viviendas permanentes hacen de este lugar un sitio para conocer. En las tierras regenses, que eran una franja entre el campo de la familia Herrero y la estancia de los Álvarez, fueron hallados sables y elementos de los combates librados en 1852 entre las fuerzas de Rosas y Urquiza. La denominan capital nacional del bandoneón, porque
En una de las calles céntricas del lado sur está el Museo Mariani, con una de sus salas dedicadas a los recuerdos de la familia de Luthiers. A la localidad de La Reja la nombran destino natural por los paisajes que ofrece a simple vista y por la laguna San Francisco, espejo de agua del dique Rollero, en cuyos lindes está el Museo de Sitio Muñiz y el Parque Municipal Los Robles, lugares para el miniturismo. Te vamos a contar sobre la pulpería de Meda. En el año 1880, el español Carlos Meda abrió un boliche de campo al que llamó El Miriñaque. Ese era el nombre en esos años y no La Reja, como algunos cronistas detallan por error. Estaba en la actual Ruta Provincial 7, mal llamada Ruta 5, y Avenida Alfonsina Storni, frente a la estación. Figura en un mapa de 1885 como Almacén Meda. Allí paraban a descansar y beber y abastecerse de comestibles los arrieros que trasladaban tropillas de ganado que eran albergadas en los corrales, plenos de alfalfa y agua. La reja era la protección habitual que separaba al pulpero de los parroquianos, cuando el exceso de bebida despertaba a la trifulca. Ya en 1930 los tambos y las granjas eran parte del paisaje. En ese año comenzó a pavimentarse la Ruta Provincial 7. El boliche La Meda cambió de dueño y se convirtió en almacén de campo con el nombre de La Reja, popularizado por gente de la zona. Granja La Rusticana, plena de una bella arboleda, una entrada con árboles en galerías naranjales, cuidados jardines, galpones y parque y un casco de estancia. Era propiedad de Enriqueta R. Monsegur e hijos. Figura en los mapas del año 1885. Monsegur es hoy la nomenclatura de una de las avenidas de la localidad de La Reja. El impulsor, Juan Matías Pastorini, nacido en 1876, tuvo fuerte influencia en la creación del apiadero, la Escuela 7, la Sala de los Primeros Auxilios, la Estafeta Postal, el Destacamento Policial, la Capilla y la Sociedad de Fomento. Propietario de la granja Los Perales, cuya extensión iba de la Ruta Provincial 7 a La Gaona, comercializaba fruta de distintas especies que cosechaba y cargaba en el embarcadero de la vecina localidad de Francisco Álvarez, distante a 3 kilómetros. En sus tierras funcionó la Escuela 7. Fallecido el 19 de agosto de 1948, vivió 72 años. Dedicó la mayor parte de ellos a la actividad social. Hoy, su chalet es propiedad del Club Francés. Una calle principal de La Reja lleva su nombre de Pastorini. El primer loteo en 1936 se loteó la cabaña Monte Chico en el lado sur en 265 quintas que abarcan 12 manzanas comprendidas a lo ancho por las calles Rubén Darío hasta Carlos de Linneo y Rubén Darío a Santa Teresa de Jesús. El largo iba desde las vías hasta la avenida Monsegur. Te vamos a contar una picardía de la zona para tener La Reja su apiadero. La necesidad de contar con una estación de trenes con vagones para pasajeros y carga se volvía imperiosa. Una anécdota popular cuenta que, para lograr que la compañía del ferrocarril en manos de los ingleses instalara una parada en la localidad, se pergeñó una puesta en escena digna de los mejores sainetes. Por gestiones de la Sociedad de Fomento, se cursó una invitación a los funcionarios de la compañía. Ese día, los lugareños contrataron carros y sulkis que hacían circular por los alrededores de las vías. Caminaban para mostrar que era un lugar poblado y que allí habría futuros pasajeros y ganancias para las empresas ferroviarias. En 1939 se consiguió la autorización para construir el apiadero. 2 años después se inauguraba. La parada se denominó Parada Kilómetro 40-108. El 15 de diciembre de 1940 paró por primera vez un tren de carga que traía los andenes y el material para construir las vías férreas. Ese día fue recibido con una fiesta, fuegos artificiales, asados y kermeses populares. Por esta razón, para muchos regenses, esa es la fecha celebrada como fundacional, pero hasta el momento no existe proyecto de ordenanza alguno que tome en cuenta la determinación de algunos vecinos para que ese sea el día oficial. Fue denominada Parada Kilómetro 40-108 hasta el acto protocolar
del 19 de enero de 1941, que dio la creación a la localidad de La Reja. Por lo tanto, esa es la fecha oficial de fundación, el nombre de la estación rescatado por el historiador Enrique Udaondo. Bueno, vamos a continuar en nuestro recorrido por Francisco Álvarez. También textos de Alicia Piquió. Corría el año 1770. Pablo Márquez compra tierras a los padres de la Merced, o los mercedarios jesuitas que tenían en su poder estos territorios. Antes de morir, la escritura a nombre de su hija Bartola Márquez, quien se casa con Manuel Álvarez y Bernal. Este matrimonio procrea a Francisco Álvarez Márquez, llamado el primer Francisco, para no confundirlo con su hijo, cuyo nombre lleva el poblado. Corría el año 1808. Estos campos que hoy conforman la localidad. Corría el año 1808 y estos campos que hoy conforman la localidad se denominaban la Rinconera de Álvarez. Ese año, María Bartola vende a su hijo Francisco unos campos situados en la jurisdicción de la villa de Luján, conocidos como los Campos de Álvarez. Llegamos al año 1820 y un 14 de noviembre se realiza la mensura de estos terrenos. En el año 1825, la de Álvarez es albacea de María Bartola Márquez y Manuel Álvarez Bernal. Firma escritura en favor de su hermano Francisco y la propiedad era de 2 leguas y 20 cuadras. En el mes de abril de 1829, tiempo en que la tierra estaba bañada en sangre por la lucha entre unitarios y federales, en el puente de Márquez, creado por Pablo Márquez, y luego de sorprender a una avanzada federal que custodiaba ese vital paso del río de la Reconquista, las tropas del general Juan Galo de Lavalle fueron derrotadas por las fuerzas de Estanislao López y Juan Manuel de Rosas. Aunque atacó primero, Lavalle no pudo con las milicias del santafesino López ni con las del bonaerense Rosas y debió emprender la retirada para el otro lado del río rumbo al actual Morón. Hechos anteriores. El unitario venía de fusilar a Manuel Dorrego allá en el año 1828 y estaba acusado de alta traición contra el Estado. Ni siquiera José Matorras, el nombre usado por José de San Martín al regresar, pudo impedir tal desencuentro en el país. Al principio de ese mes de abril del año 1829, Lavalle había ya invadido Santa Fe con mala fortuna. Pocos días después partió rumbo a San Nicolás de los Arroyos. Detrás de su marcha avanzaba el ejército federal al mando de López. En inmediaciones de los Campos de Álvarez, Lavalle salió al encuentro y se introdujo en terreno enemigo. La lucha fue cuerpo a cuerpo y dejó un tendal de heridos y muertos. Breve memoria. Francisco Álvarez Márquez era un férreo opositor a Rosas, nieto de Pablo Márquez, quien había construido el puente sobre la margen occidental del río y propietario de la estancia que fue ocupada por el mandato del vencedor hasta 1852. Falleció en 1838 en pleno gobierno rosista. Casado con Basilia Ábalos, tuvo 3 hijos con ella, Hermenegilda, Petrona y Francisco Álvarez Ábalos. De este nombre proviene el de la localidad y una hija extramatrimonial. Todos fueron herederos de sus propiedades en esta región, más las casas del molino harinero y de una máquina de moler trigo, que más tarde dieron nombre a la clásica confitería del Molino a pasos del Congreso Nacional. En el año 1839, la estancia de Francisco Álvarez Márquez queda en custodia del gobierno por mandato de Rosas. Pasaron los años, ya en enero de 1852, Justo José de Urquiza enfrentó al gobierno rosista. Unos 300 muertos quedaron diseminados por estas tierras. Instaló su cuartel general en la estancia de los Álvarez. Habían pasado 23 años de la pelea interior entre estos mismos parajes. Domingo Faustino Sarmiento, con grado de teniente coronel, creó una imprenta y relató, a su estilo, boletines con lo que iba aconteciendo. Don Juan Manuel de Rosas, gobernador supremo, intentaba desplazar al entrerriano hacia Caseros. El general Urquiza ordenó el enfrentamiento contra el coronel que llegaba desde Merlo con
4.000 varones para defender al puente de Márquez. La gente de Rosas perdió y debió dispersarse. Urquiza se quedó en la estancia de los Árboles, que había estado ocupado por el gobierno. Días después tuvo lugar la batalla de Caseros. En el año 1864, el 25 de octubre para ser más exacto, se crea el Partido de Moreno. La heredad. La sucesión del patrimonio albarrense pudo comenzar recién en 1868 con irrupción en escena del tíos y una hija natural del primer Francisco había tenido. Uno de los hijos de Francisco Álvarez Márquez fue Francisco Pantaleón Álvarez, quien, casado con Josefina Pailet, una francesa que ya tenía un primogénito de su primer matrimonio, procrea a Nemesio Pantaleón Francisco, luego conocido como Nemesio Álvarez, y aquí comienza la parte más cercana de los sucesos. Año 1931, estancia La Tradición. Hoy esa casona es parte del predio que pertenece al Club de Campo La Tradición. La estación. A principios del siglo XX, Nemesio se convertía en propietario del establecimiento que daba espacio a una obra rural y social que implicó la relevancia para esta zona. Intercedió ante los directivos del Ferrocarril Oeste para que en el kilómetro 42 de su propiedad se construyera una estación cuya respuesta favorable aprobada por el directorio de la compañía desde Inglaterra dio origen a la parada en el año 1921. Su primer jefe fue Juan Coppola. Esta estación, vale recordar que es de patrimonio histórico. El lugar tenía un muelle que servía para recolectar la producción láctea de la comarca. Había otro, unos metros más adelante, hacia General Rodríguez, donde subían y descargaban el ganado, al que por esa época comenzaron a llamar el embarcadero, uno de los sitios de referencia de esta localidad. Pasados los años, en 1925, se instala el primer teléfono en el almacén de Sanardo. El 26 de agosto de 1927, Nemesio envió otro proyecto con el deseo de fundar un pueblo en sus terrenos, cuya urbanización quedaba a cargo del ingeniero Enrique Sever, con aspecto pintoresco, compatible con la vida en común. Decía la presentación en octubre de 1928, obtenía la aprobación provincial. El 27 de octubre del año 1928, con el nombre de Francisco Álvarez, surgía la única localidad de las 6 que componen el Partido de Moreno. Fundada con requisitos legales aprobados, proyección de calle, espacio de uso público y reserva de parcelas para estos fines. El particular trazado de la circunvalación Semana de Mayo, en forma de abanico con 3 avenidas que parten de la plaza del lado sur, corresponde al diseño de Sever. En el año 1928, creación de la primera estafeta postal que funcionaba en la estación. En el año 1931 se lotea el ejido del pueblo y las chacras al sureste, en donde ya había tambos. Vamos a hablar un poquito de los pioneros. Los apellidos de las primeras familias descienden de origen vasco, ucraniano, español, italiano y alemán. Estos vecinos, con diferentes oficios, ya habitaban la zona antes de la fundación del pueblo. 1939 es el año de la creación de la Sociedad de Fomento. Ya en 1940, en un establecimiento de campo, La Tradición, fallece Nemesio, fundador del pueblo. Fue ganadero, comisionado municipal desde 1932 al 35. Y ocupó diversos cargos ejecutivos en instituciones de la zona. El 28 de diciembre de 1947, la firma húngaro Ipar-Bará realiza los últimos 3 remates. El volante dice: son 167 lotes en el pueblo de Francisco Álvarez, sobre la estación del Ferrocarril Oeste, con base de 10 pesos la mensualidad en 120 meses, sin intereses, con amplia opción. En el año 1951 se inaugura la capilla San Francisco de Asís. En el año 1952, Rodolfo Merchán fue nombrado como cartero oficial de la localidad. Recorría las polvorientas calles de tierra a caballo. El primer mensajero de telegrama fue Adam Klosek. En 1953, en el mes de enero, es creada la Biblioteca Popular Vicenta Castro Cambón, a instancias de la directora de la Escuela 10, María García de Rinaldi, y el secretario Luis Rosa. Lleva por nombre el de una poetisa ciega.
comienza con 180 libros. En el año 1964, el 20 de diciembre, se coloca la Estatua de la Libertad en la plaza homónima. Luego de los últimos loteos, los pobladores edificaron quintas para los fines de semana y casas bajas de viviendas permanentes, que son las que hoy prevalecen. Al compás del crecimiento barrial y nuevos pobladores, muchos de ellos inmigrantes de Latinoamérica, que aportan sus saberes, su cultura, tal como antaño lo hicieron aquellos que llegaron de estas tierras europeas. Ya los primeros pobladores habían plantado en una tierra casi desierta, quienes vinieron después sembraron y lograron que creciera una arboleda nueva, que junto a las añosas, casuarinas y los eucaliptus dieron marco natural a esa tierra fértil, conocida por sus tranqueras abiertas al miniturismo ávido de recorrer este pueblo, con sus distintos tonos que la envuelven y que aún seduce por su vida semirural y apacible. Francisco Álvarez es compuesta por el lado sur por los barrios de Francisco Álvarez Centro, Fademac, Güemes, Villa Escobar, San Carlos, Los Eucaliptos y Paglione. Lado norte, Ciudad Jardín La Tradición, La Providencia, Indianápolis, Los Artistas, Luchetti, Club de Campo La Tradición, Barrio Privado Campos de Álvarez, Barrio Privado Weston, Santa Marta, El Porvenir, Club Banco Provincia, Parque Gorriti, Barrio Privado Santa Ana, Barrio Privado Patricio Country San Diego, El Ensueño, Arturo Iría, Los Molinos, El Quijote y el Aguaribay, El Caranday. Francisco Álvarez tiene una superficie total de 3.676 hectáreas. Bueno, ahora te vamos a contar la breve reseña de la estación Pablo P. Marín, quien habría nacido el 16 de agosto de 1925 en la ciudad de La Plata. Se graduó de ingeniero hidráulico y civil y ejerció numerosos cargos en la docencia secundaria y universitaria. Realizó publicaciones referidas a temas de su especialidad. Fue subsecretario de Obras Públicas durante la gobernación del doctor Anselmo Marini, presidente de la comisión que redactó la Ley Orgánica de Ingeniería y miembro consultor de la Comisión Especial de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. También el ingeniero Marín integró la comisión directiva del Centro de Ingenieros de la provincia de la Delegación Bonaerense de la Cámara Argentina de la Construcción e intervino en conferencias internacionales de su especialidad y en temas tales como ecología, actividad pesquera, acción municipalista y otros. Se había hecho cargo de la titularidad del Ministerio de Obras Públicas el 11 de diciembre de 1983. Pocos días antes que la fatalidad truncara la vida del ingeniero Pablo Marín, en uno de sus fervorosos discursos, el ex ministro de Obras y Servicios Públicos expresaba: resulta particularmente emocionante ver que aquellos que quisieron destruir todo en la República, que atentaron contra el Estado, contra la comunidad y el destino del país, no pudieron destruir algo fundamental, que este espíritu del pueblo y que es la fibra con lo cual vamos a salvar al país, a la nación y a la Argentina. El 30 de octubre, los argentinos hemos dejado de ser súbditos para ser ciudadanos. Definitivamente se acabaron las patrias sectoriales. Acá no hay más patrias sectoriales, ni patria de grupos. Hay una sola patria, que es la patria de los argentinos. Convengamos que esta época era cuando asume el doctor Ricardo Alfonsín. Una de sus frases es: nosotros somos hombres que venimos a servir a la República. El ingeniero Pablo Marín falleció el 15 de marzo de 1984. Continuamos con nuestro recorrido hacia las Malvinas. La estación Las Malvinas se encuentra ubicada dentro del barrio del mismo nombre, ya en el partido de General Rodríguez. En ruta 7 o 5,
no se ponen de acuerdo, y Ruta 24. Es una zona que tiene casas quintas y delegación municipal, la comisaría segunda, jardines de infantes como el 906, 916 y 927 que comparten con otro barrio, el Colegio Islas Malvinas, Iglesia del Rito Pentecostal, Hijo Pródigo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento en Reforma, un hogar de ancianos, Pedro Andrés Benvenuto, un centro educativo terapéutico, Quinquela, ferreterías, forrajerías, veterinarias, salones de fiesta, madereras y hasta un camping a metros de la estación. Es un barrio en expansión constante, de su área comercial y hasta un polo industrial que contiene a pymes, mediana y grandes empresas. La Plaza Ernesto Guevara, 8 cuadras de la estación hacia el norte, o el monasterio Nuestra Señora de Fátima, a 14 cuadras hacia el sur. Bueno, ya te contamos bastante, por hoy continuaremos hacia el oeste, continuando con General Rodríguez en la próxima emisión de Mirador Argentino Transporte.